de los cuales ya hemos conversado, la reunión anterior hemos tocado tangencialmente, que es lo de dispepsia y de colon irritable, que son lo que les expliqué también, que son los trastornos funcionales más comunes del intestino. Les hablé que cuando se hablaba de trastornos funcionales se refería a aquellos que generan síntomas por una alteración en la función, pero no en la anatomopatología, en la bioquímica o en los exámenes de laboratorio que pudiéramos tener, por decirlo así. Y que son digamos, de muy variada composición. Como les decía, los más comunes son la dispepsia y el síndrome intestinal, son los que comúnmente vamos a encontrar. También habíamos hablado de la diarrea funcional, del estreñimiento funcional, que más o menos tiene las mismas condiciones. Ahora, como habrán visto en otros capítulos, en otros cursos, hablamos de enfermedades, o se hablaba de enfermedades primarias, idiopáticas, debido al nuevo conocimiento que se tenían de muchas cosas, ¿no? Cada vez estos trastornos se van hallando más alteraciones. Y lo que inicialmente lo idiopático se refería, en el caso de las enfermedades del estómago, se refería solamente a trastornos, o sea, asociados con problemas emotivos, emocionales, que de hecho hay una asociación, pero no es lo único, ¿no? Se han encontrado ya alteraciones en la biología, en la microbiología, en las hormonas, en estas personas que padecen este tipo de trastornos, pero que no son lo suficientes como para generar alguna alteración de las que hemos mencionado. Entonces, dispepsia es los trastornos que están relacionados con el tubo digestivo alto, lo que comúnmente llamamos gastritis. Ya sabemos que para términos médicos, gastritis es lo que se refiere a una alteración endoscópica y anatomopatológica. Entonces, solo deberíamos hablar de gastritis en ese sentido. Y los síntomas a los cuales le aplicamos a la gastritis, como pueden ser la llenura, el dolor, la saciedad precoz, todos esos los englobamos como dispepsia. El término viene de muy antiguo, se refiere a una dificultad para digerir los alimentos, ¿no? Y gastritis se refiere a una alteración del epitelio. Entonces es un grupo heterogéneo de síntomas que se originan en la parte de la región gastroduodenal, provocados por diferentes motivos. Pueden estar relacionados o no con la ingesta, están localizados en el abdomen superior. Y estos pueden ser molestia o dolor epigástrico, la pesadez postprandial y la saciedad precoz. Pueden estar asociados además a la náusea, eructos, la distensión abdominal y el dolor epigástrico. La prevalencia de estos síntomas va a ser muy variable en las diferentes estadísticas. Vemos como entre un 8 a 20% de la población puede tener este mismo tipo de síntomas. La pesadez postprandial, la saciedad precoz, el dolor epigástrico, los eructos y la distensión abdominal. Esos son síntomas comunes a la consulta. Y claro, estos trastornos que pueden ser, digamos, problemas que no tienen un trasfondo orgánico importante, sí tienen una preocupación y una alteración de la calidad de vida del paciente que lleva a que se consuman los recursos de salud. Tener en cuenta que en un mínimo porcentaje de casos estos síntomas sí pueden ser ocasionados por una enfermedad orgánica, puede ser una úlcera, puede ser un cáncer de estómago. Y entonces el problema es el siguiente: tenemos una serie de síntomas en los cuales un gran porcentaje no va a tener un trasfondo orgánico importante, y sin embargo, siendo esto, en la mayoría de casos, estos síntomas relacionados con enfermedades funcionales, pues vamos a requerir de tratamiento médico, de consultas, de recursos de endoscopías, y va a ser muy poco el porcentaje de enfermedades orgánicas detectadas. Se ha definido, ¿no? O se han dado estas definiciones.
a estas dispepsias se las divide en orgánicas cuando se encuentra una causa que causa estos síntomas, una etiología que causa estos síntomas, por ejemplo, una úlcera en el estómago o el duodeno. Se le llama funcional cuando se han hecho varios exámenes y no existe algo que pueda identificar la causa. Dentro de estos exámenes debe estar una endoscopía, debe estar el Helicobacter pylori, una prueba, ¿no? Una biopsia, ¿no? Negativa. Por ahí, en base a los síntomas, podríamos pedir de repente descartar enfermedad celíaca, podríamos descartar parásitos, podríamos descartar problemas de litiasis vesicular con una ecografía. Una vez que hemos descartado todo lo que tenga que ver con trastornos orgánicos, se le puede adjudicar el nombre de dispepsia funcional. Entonces, solamente hablaríamos de dispepsia funcional cuando tenemos un estudio ya completo y todas estas pruebas son negativas. Y dispepsia no investigada se refiere a que en algunos casos el médico decide no investigar, no hacer todas estas pruebas. ¿Por qué? En base a la estadística. Si yo tengo una persona joven con síntomas de dolor, por ejemplo, dolor abdominal, pero que no tiene los llamados síntomas del alma, es una persona de 25 años, que no tiene anemia, que no tiene pérdida de peso, que le examino y no hay masas palpables, que no ha tenido melenas. Entonces, y que además, inclusive podría darse el caso que en el interrogatorio el paciente le dice que estos síntomas se exacerban cuando tiene temporadas de estrés, ¿no? En el trabajo, de repente, cuando tiene más carga laboral, o cuando está de repente en la familia, en casa, pero ¿qué tal? Sí, bueno. Cuando está en casa y tiene problemas familiares, que es en ese momento cuando más le duele el abdomen, y luego cuando está en los momentos de relax, fuera del trabajo, fuera de los problemas familiares, desaparecen estos síntomas. Entonces, puedo decidir no investigar y dar tratamiento empírico y conversar con la paciente o el paciente sobre sus problemas emocionales, derivarlo al psicólogo o derivarlo al nutricionista si veo que tiene relación los síntomas con algunos aspectos de la dieta. Y entonces es posible no investigar. De todas las dispepsias, un 60-80% cuando se investigan, un 60-80% son funcionales, es decir, si hacemos todos los estudios, vamos a encontrar que entre 60-80%, dependiendo de las estadísticas, vamos a encontrar alteraciones, ¿no? La endoscopía va a ser negativa, el helicobacter negativo, etc. Inclusive para decir que el helicobacter es causante de esta dispepsia, tendría que ocurrir que primero encuentren el helicobacter, traten el helicobacter, desaparezca el helicobacter y desaparezcan los síntomas, en el término de unas 4 a 6 semanas. Entonces, también no va a ocurrir de que los síntomas van a desaparecer necesariamente inmediatamente. Podría ser así, o puede ser que transcurra un tiempo y luego desaparezcan los síntomas. Entonces, podríamos adjudicar al helicobacter los síntomas de la dispepsia si es que ocurre esa secuencia, ¿no? Se encontró el helicobacter, se trató el helicobacter y los síntomas que quejaban esta persona desaparecieron. Y cuando se trata de dispepsias orgánicas, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Alteraciones en la dieta, ¿no? De repente, gracias. Ok, ahora sí. ¿Mejor? Ok. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces podría ocurrir eso, ¿no? Que sea la dieta el causante, que el paciente tenga problemas con medicamentos. Entonces, que al retirar los medicamentos pueden desaparecer los síntomas. Que si hay úlceras, que sea el helicobacter el causante, ¿no? O cáncer del estómago, la diabetes a través de la neuropatía puede generar gastroparesia. Y entonces, usando prokinéticos se podría resolver el problema. La enfermedad celíaca, el reflujo biliar, parásitos como la Yardia o Estreptococcus, Pancreatitis crónica, etc. Son los más comunes, ¿no? En la historia clínica, descartada la enfermedad. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es decir, los síntomas de mirosis, reutilización ácida,
deben considerarse como algo aparte y entonces no deben estar englobados dentro de lo que es dispepsia. El síndrome de intestino irritable, cuya característica principal es que los síntomas, sobre todo el dolor, porque la característica principal del colon irritable es el dolor, están asociados a cambios en el ritmo defecatorio. Entonces aparece dolor en situaciones en las que aparece también estreñimiento o aparece diarrea. Enfermedades vesiculares como cálculos o barro biliar o coledocolitiasis, enfermedades pancreáticas como las pancreatitis crónicas. Primero descartarlas. Investigar causas, hábitos de alimentos, consumo de alcohol, fármacos. Y los síntomas de alarma, mencionamos nuevamente eso, una pérdida normal de peso, vómitos recurrentes, disfagia y la evidencia de haber perdido sangre por hemoglobina o anemia. A veces estos síntomas hay que preguntarlos porque no siempre las personas conocen lo que es una melena y que las deposiciones negras puede ser una situación anormal. Entonces, algunas personas creen que pueden haber hecho heces negras porque comió algo en específico. De repente, en su desconocimiento dicen que hice heces negras porque comí betarraga. Cuando la betarraga más bien haría que las deposiciones se conviertan en color rojizos. Y entonces adjudican el consumo de beterraga el hecho de tener deposiciones negras y no acuden a un médico. Entonces siempre es importante preguntar. Y lo mismo, ¿no? La pérdida de peso hay que cuantificarla, ¿no? Si ustedes solamente preguntan si perdió peso, el dato no es completo, ¿no? Hay que ver en los 3 últimos meses, ¿no? Si ha perdido peso y cuánto ha perdido peso. Entonces, signos y síntomas de alarma: pérdida de peso significativa, vómitos recurrentes, disfagia, oligofagia, signos de sangrado digestivo, masa abdominal palpable, ictericia, adenopatías. En una persona que tenga dispepsia, que tenga estos factores de riesgo o que tenga una edad mayor de la que esté estipulada para una población específica, entonces, sea una de estas dos condiciones, la edad o los factores de riesgo, entonces habrá que hacer una endoscopia. En caso de que sea menor de esa edad de corte, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá es 60 años, en Colombia es 35 años, en caso que sea menor de 35 años y no tenga estos signos o síntomas de alarma, entonces es posible investigar la dispepsia. ¿Y cómo tratar o cómo resolver este problema? En algunos sitios la opción es el uso de inhibidores de bomba de protones o de prokinéticos en base a los síntomas predominantes y se evalúa la efectividad del tratamiento. Y la otra alternativa en los sitios donde hay una alta prevalencia de Helicobacter es la estrategia de testear y tratar. Significa de que se debe hacer una prueba, ya que estamos optando por no hacer endoscopia, se debe hacer una prueba no invasiva, es decir, un test de aliento, o si es que hay disponibilidad, una prueba de Helicobacter en heces, testear, buscar, y si el Helicobacter está presente, tratar. Y entonces, si hay una respuesta, se verá como impresión funcional. Si no hay respuesta al tratamiento, si no mejora, se tendrá que hacer una endoscopia. Y nuevamente, si esta endoscopia muestra una mejoría, muestra alguna causa, entonces determinaremos la etiología como displasia orgánica. Y si no se encuentran mayores hallazgos, entonces se encontrará como displasia funcional. Así como hablamos de Roma 4 para estreñimiento, también hay Roma 4 para otras series de Roma para otras series de trastornos funcionales. En el caso de la dispepsia, lo que nos dice es que deben ser molestias relativas al estómago, sin evidencia de ninguna enfermedad estructural, que significa que hay que hacer estudios que pudieran justificar los síntomas tras una evaluación clínica de rutina, ¿no? Y eso incluye necesariamente una endoscopia y lo que hemos mencionado. Y entonces, para poder decir que es funcional, debe haber alguna de las siguientes, ¿no? Plenitud postprandial molesta, saciedad temprana molesta,
Esta plenitud postprandial molesta es pues, los síntomas el paciente indica que como que se hincha, se distiende o que se llena muy rápidamente. Dolor epigástrico molesto o ardor epigástrico molesto. Segundo, no debe haber evidencia de enfermedad estructural, lo que está indicado acá también. Y bueno, eso debe ser una endoscopía que puede explicar los síntomas. En cuanto al tiempo, esto debe haberse cumplido durante los 3 últimos meses y debe haberse iniciado los síntomas por lo menos 6 meses antes del estudio. Entonces, de esta dispepsia funcional se derivan 2 subtipos, que es el síndrome de distrés postprandial, en la cual se debe presentar o plenitud postprandial molesta, que se refiere a la llenura de varias horas después de la ingesta, y la saciedad precoz molesta, que se refiere a la llenura con poco alimento, menos que el usual. Y el síndrome de dolor epigástrico, que debe tener al menos o dolor epigástrico o ardor epigástrico. En ambos subtipos no hay una evidencia de enfermedad orgánica, lo que está dentro de los parámetros iniciales, que puede explicar los síntomas. Los criterios lo mismo, deben cumplirse en los últimos 3 meses y deben haberse iniciado por lo menos 6 meses antes. Como les decía, esto de órgano funcional se están encontrando ya algunas alteraciones que explican estos síntomas. No es que esto está en la nebulosa o que no hay nada en el fondo. Se han encontrado algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, alteraciones en la motilidad gastroduodenal. Y una de estas es el vaciamiento gástrico lento. La otra es la acomodación del fundus. El antropíloro tiene una función más que todo de triturar, y el fondo tiene una función principalmente como de almacén. Entonces, este fondo tiene que tener la distensibilidad adecuada y la receptividad para poder almacenar estos alimentos. Cuando esto se altera, pues puede dar la sensación de llenura rápida. La hipersensibilidad visceral, hay alteraciones en los receptores de presión y en las fibras dolorosas y alteraciones en el sistema nervioso central, además. Inflamación de bajo grado en el duodeno, se han encontrado un incremento en los mastocitos y los eosinófilos, sobre todo en la segunda porción